¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre la nueva etapa política que se vive aquí en Washington ahora que los demócratas tomaron el control de la mayoría de la Cámara de Representantes con Jaime Cruz, miembro de la Junta Ejecutiva de Trabajadores Unidos. Jaime Cruz, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Jaime, el portal BuzzFeed recientemente acaba de dejar saber de que supuestamente el ex abogado personal de Donald Trump, estamos hablando de Michael Cohen, mintió al Congreso por orden de Trump para ocultar el proyecto de la construcción de una torre Trump en Moscú. Y eso podría ser, entre comillas, revolucionario en cuanto a los efectos que podría tener para el futuro de Trump. ¿Tu reacción? Se demostró, hay evidencia de que el presidente Trump mintió y que este abogado que hacía todo su mando era uno de los responsables de hacer todos los arreglos para... Toda la cosa sucia, decía. Toda la cosa sucia que Trump deseaba lograr, y así mismo fue. Y él reveló de que el esquema que usaron para polling, sí, para las encuestas. Para las encuestas, gracias. Para favorecerlo a él como en la campaña presidencial en 2016. También dice que pagó $50,000 a empresas para que falsearan los resultados de las encuestas dentro de las muchas cosas que él dice que colaboró, como por ejemplo pagar dinero a por lo menos una mujer que es una actriz porno que definitivamente comprar el silencio antes de las elecciones. ¿Podría tener algún efecto, piensas tú, de aquí al 2020 en que entramos ya en la campaña presidencial? Claro que sí. Yo creo que debemos comenzar con el shutdown o el cierre del gobierno federal, que afecta a más de 800,000 trabajadores. Además de esos trabajadores afectan 4 millones de contractors. Sí, contratistas. Contratistas. La familia y los contratistas, si sumamos a los 800,000, sus familiares y los contratistas, llegamos como a 4 millones o más. Es correcto, eso es así. Y entonces, para dar un ejemplo, mi sobrina tiene 2 niños de 9 años que van a la escuela pública Frederick Public School. En las afueras de aquí de Washington. En las afueras de aquí de Washington, donde normalmente reciben almuerzo. Pero como parte del cierre, el impacto y el efecto ha sido que ella recibió un correo electrónico indicándole que los niños no van a tener ese almuerzo disponible. Ahora ella tiene que pagar por ese almuerzo que normalmente se daba gratis. Otro ejemplo, digamos, hay personas con problemas de salud como diabéticos que no tienen dinero suficiente para comprar su insulina. Y estamos hablando de la vida de una persona y así, hay muchos casos así similares. Lo que precisamente está desnudando este cierre del gobierno, que en realidad mientras que Trump trata de venderle al pueblo estadounidense de que hay, entre comillas, según él, un boom económico, la situación económica del trabajador estadounidense es sumamente precaria, sumamente vulnerable, y sacamos algunas cifras. 50% de los estadounidenses no trabajadores no tienen un solo dólar de ahorro. El 80% vive de cheque en cheque. El 25% ni siquiera llega a fin de mes con lo que gana. En definitiva, por ejemplo, hay una huelga de maestros en Los Ángeles que dice que el 80% de los niños latinos que van a la escuela en Los Ángeles van a comer la comida principal que le dan en la escuela. Es decir, acá, mientras este presidente vende que acá hay un boom económico, el trabajador estadounidense promedio vive realmente en condiciones casi de pobreza. Es así, los trabajadores aquí están viviendo condiciones pésimas. Y esa realidad se está dando en todos lados. Por ejemplo, los trabajadores de IRS, NACO, que controlan todos los aviones, el transporte
de aviones, el TSA, como usted señaló, que son los pobres donde son menos remunerados, están afectados. Y esto está afectando la seguridad de esos pasajeros cuando vuelan de un lado a otro, a un estado a otro, o a un país donde ellos están yendo. Entonces, tiene un impacto tremendo a los negocios. Por ejemplo, como esos trabajadores afectados no tienen el dinero para hacer compras, comprar bienes, pues entonces esos negocios también son afectados. Que 1.1, mejor dicho. 1.1 mil millones. Correcto. De pérdidas por semana que está costando esto. Es correcto. Y entonces, ahí es el impacto. A ese ritmo, si se sigue esto que termina a fin de mes de enero, ya las pérdidas superan los 5.7 mil millones de dólares que costaría construir el muro por el cual se armó todo este lío. Correcto. Es decir, la ironía es que el presidente Trump vendía que se necesitaba un muro para contener, entre comillas, la invasión o la amenaza a la seguridad nacional que representaríamos nuestros latinos centroamericanos que vienen buscando trabajo o asilo. Y ya ha provocado, porque fue el presidente Trump el que cerró el gobierno, ha provocado daños mayores a lo que hubiera costado lo que él dice que sería el costo del muro. O sea, ¿quién tiene la razón en esto entonces? Mayormente cae en los hombros de Donald Trump, porque él está utilizando el cierre del gobierno como una manera de chantajear o obligar a la Cámara de Representantes que le brinde el dinero que él quiere para la muralla, el wall. El muro. El muro. Ya se sabe y se conoce que la mayoría de drogas que entran al país entran normalmente y común por los puertos normales que todo el mundo pasa de donde viene, de México para acá. Y en camiones. Y en camiones. En grandes cantidades. No la trae un señor en una mochila al hombro. Es correcto, y no tiene nada que ver con migrantes de una caravana. Con migrantes pasando por la frontera, absolutamente nada. Yo creo que Trump desea duplicar lo mismo que se está haciendo en Israel, del Estado de Israel, en relación a los palestinos que lo están asesinando a los palestinos por exigir su derecho contra las condiciones de apartheid en Israel. Ya se han muerto varios niños en el cuidado of the Border Patrol. Correcto, sí. La patrulla fronteriza separó a los padres de los hijos en condiciones que los meten en jaulas, dicen también en hieleras, es decir, con temperaturas congelantes. Los niños empiezan a morir. Los padres no saben dónde están los niños dónde están los padres, y es de acuerdo a lo que denuncia, por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Derechos Civiles, un abuso total de los derechos humanos de los niños y de los padres. Esta situación de los muros es algo nuevo, histórico. En el planeta Tierra nunca ha habido muros para prevenir personas migrando de una área a otra. Esto es algo relativamente nuevo, que comenzó con la construcción después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Este país fue uno que habló en contra del muro eso en Alemania, que se debe derrotar. Se derrotó en el 89, cuando estaba en la presidencia George Bush, el padre. Ahora estamos promoviendo que se construye un muro donde la verdad las personas que tienen que llegar, los migrantes que quieren llegar acá, están llegando por razones de asilo mutuo, escapando la violencia que se está dando en países como Honduras, El Salvador y otros. ¿Y Estados Unidos tiene algo que ver con las condiciones que se viven en esos países de Centroamérica? Claro que sí. La política extranjera de los Estados Unidos lo que ha hecho, ha montado gobierno a través de desestabilización, como ha hecho en Chile, por ejemplo, como ha hecho en Honduras con remover a Zelaya, que fue elegido democráticamente por la gran mayoría del pueblo
hondureños. Lo mismo ha pasado en relación a Venezuela, donde el presidente Maduro ha ganado por más del 67% de los votantes, que eran 10 millones de votantes. Han destituido, por ejemplo, en Brasil a Dilma Rousseff. Han encarcelado, fabricándole caso a Lula, que era el presidente antes que Dilma. A Jorge Glass en Ecuador, vicepresidente. También, hay muchos ejemplos de cómo los Estados Unidos, a través del Departamento del Estado, a través de agencias como USAID, provee dineros. Que en América Latina le dicen la USAID. La USAID, exactamente. Y esos son los ejemplos que han habido de la política extranjera respecto a América Latina. ¿Son las causas que crean estas consecuencias? Claro que sí. Por ejemplo, digamos a nivel económico, el programa NAFTA, famoso programa NAFTA. Básicamente NAFTA sirvió para enriquecer las compañías agrícolas de los Estados Unidos y causó el daño de muchos agricultores en América Latina, perder su vía de sostén, convertirse en trabajadores agrícolas, y eso es básicamente porque no podía competir por los subsidios. Precios. Exacto, por los subsidios que estaban recibiendo del Estado de Estados Unidos. Eso es así. Jaime, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Jaime Cruz, él es miembro de la Junta Ejecutiva de Trabajadores Unidos, sobre la nueva realidad política que se vive aquí en Washington con los demócratas ahora en mayoría en la Cámara de Representantes. Ya volvemos. Continuamos hablando con Jaime Cruz, miembro de la Junta Ejecutiva de Trabajadores Unidos, sobre la nueva situación política que se vive aquí en Washington con los demócratas ahora en mayoría en la Cámara de Representantes. Jaime, dentro de la nueva situación política que vive el país, estamos viendo una huelga en Los Ángeles, el segundo distrito escolar más importante del país. 600.000 alumnos, 30.000 maestros en huelga dentro de lo que piden. Piden no solamente un aumento mínimo de salarios porque están viviendo en condiciones muy precarias, sino piden clases más pequeñas. Promedialmente hoy son 45 alumnos de promedio. Están hablando que ellos mismos, los maestros mal pagados, tienen que comprar de su bolsillo útiles para los alumnos. Temen que esto es un disfraz para tratar de privatizar la educación pública primaria a través de lo que le llaman charter school, escuelas en donde se combina un poco lo privado con lo público. ¿Cuán grave es la situación que refleja entonces esa huelga? Es gravísima. Por ejemplo, como proyecto piloto, la cuestión de charter school comenzó en New Orleans, Louisiana, cuando fue devastado por el huracán que afectó a esa área. Katrina, correcto. Los poderes en el gobierno estatal se aprovecharon para cambiar de un sistema público de educación a uno privatizado, los famosos charter schools. Y eso es lo mismo que están tratando de hacer a través de todo los Estados Unidos. Lo que eso implica es el saqueo del dinero destinado para educación pública a nivel estatal, a nivel nacional de los Estados Unidos, y privatizando, pasándose dinero a las corporaciones educativas que aparecen como charter school. Básicamente es un saqueo. Vamos viendo que la educación superior, la educación universitaria, que es privada, es realmente muy, muy costosa para la mayoría de los estadounidenses. Tanto es así que por ser privada tienen que salir los jóvenes estudiantes a buscar préstamos bancarios, terminan promedialmente con deudas de $200.000 que le llevan 10 y 20 años de pagar, si consiguen empleo, porque muchos de ellos ahora no consiguen empleo y terminan viviendo con sus padres. Es decir, esto es un negocio de préstamo de dinero, y entonces quieren llevar este negocio del préstamo de dinero, de vender dinero, ahora hasta la educación primaria, la básica. Básicamente, esa es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy.
es la primera generación donde cuando se gradúan de una carrera universitaria quedan embrollados, para decirlo en buen puertorriqueño, o quedan con una deuda de, como usted dijo, de 100,000 a 200,000, aún sin tener un trabajo o comenzar en un trabajo. Y esa educación que obtuvieron no garantiza la seguridad que van a recibir un trabajo. Y ese es el estado que estamos viviendo. Ahora están tratando de acaparar todo el dinero posible a través de esta manera. ¿Y entonces preocupante? Sumamente ocupante. Porque aquí, históricamente, la gran mayoría del pueblo norteamericano ha recibido una educación muy buena. Ha habido muchos líderes destacados en esta nación y se sabe ya que las escuelas charter school no son mejores que las escuelas públicas en relación a la producción escolar de los niños. No ha mejorado, por ejemplo, en los exámenes, en la toma de exámenes, es peor aún que la escuela pública. Si entonces sumamos esta conversación y decíamos que los trabajadores afectados por el cierre del gobierno, queda al descubierto que en realidad tienen una vida económica, una situación económica muy vulnerable, viven de sueldo en sueldo, de cheque en cheque, no ahorran, algunos de ellos, 1 de cada 4 no llega ni a fin de mes con lo que gana. Ahora le sumamos los maestros que ni siquiera les quieren dar un 5% de aumento, que les proponen aumentar en 2 años el 5%, que tienen que comprar los útiles escolares para los niños, que son clases repletas de gente, que los alumnos, en el caso de los alumnos de Los Ángeles, van ahí, los alumnos latinos, para que le den de comer. ¿Cuál dirías tú que en general entonces es esa situación de inequidad, desigualdad entre esa parte de la vida de los Estados Unidos que Trump dice vive en un boom económico, y toda esta parte de la población que vemos que vive de día en día? ¿Cómo es esa diferencia? Yo creo que estamos viendo que lo que Trump dice es una cosa y la realidad de los trabajadores es otra. Esta inseguridad que estamos viviendo los trabajadores sigue empeorándose. Se sabe ya, o se ha anunciado, de que la gran mayoría de trabajadores no tienen ahorros en el banco. Como usted dijo, viven de cheque en cheque. A no tener un cheque para poder sobrevivir en caso de emergencia. En caso de emergencia, o en caso, vamos a hablar de los trabajadores federales. No fue su culpa de que el cierre del gobierno fue un acto por el presidente. Ellos han trabajado muy bien y se sabe que han trabajado bien y efectivamente y profesionalmente, porque ahora se está sintiendo la necesidad que hace falta, porque la gente no están atendida, no están recibiendo la atención médica que necesitan, no están recibiendo los almuerzos en las escuelas públicas y muchas otras cosas que le hacen falta, que no estaba ocurriendo antes de este cierre. Entonces, entre ese panorama, tú sos miembro de la Junta Ejecutiva de los Trabajadores Unidos. ¿Cuán preocupante está tu organización de cómo está viviendo el trabajador estadounidense hoy en día con 2 años de gobierno del presidente Trump? Bueno, está empeorando. Por ejemplo, nosotros peleamos con trabajos jornaleros, que son los más explotados y los más pobres que hay como inmigrantes en este país. Con el problema de robo de salarios, por ejemplo, y lo estamos ayudando respecto a esto. Ahora, con una situación agravante como estamos viviendo ahora, se está empeorando la situación para la gran mayoría de los trabajadores en este país, donde no tienen acceso a lo mínimo, a lo básico que se requiere para sobrevivir diario, de día a día. Vemos también que el movimiento sindical ha sido desmantelado en los últimos 30 años. Desde que llegó el presidente Ronald Reagan al poder, en ese momento 1 de cada 3 trabajadores
estaban afiliados a un sindicato. Hoy es 1 de cada 3, apenas el 11%, en vez del 33%, y encima de ese 11%, el 8% son trabajadores públicos. Es decir, los trabajadores privados que están afiliados a un sindicato se ha reducido al solo el 3%. Este desmantelamiento del movimiento sindical que defiende a los trabajadores, ¿es síntoma de qué problema, de qué enfermedad? Es síntoma del sistema económico que estamos viviendo, el capitalismo. Sabemos que históricamente hubo el feudalismo, hubo un cambio, se desarrolló el capitalismo y ya este sistema económico no está dando abasto. Por ejemplo, hablando de Reagan, los trabajadores de PAPCO estaban resistiendo. ¿Qué es eso de PAPCO? PAPCO era la unión, el sindicato que representaba a the air controllers. A los controladores aéreos. Correcto, en esa época. Y ellos querían o deseaban un aumento, y lo que hizo Reagan es que si no regresan al trabajo, pierden su trabajo. Y de ahí entonces, adelante, como usted bien dijo, se ha ido rompiendo todos los sindicatos y la representación que tenía con los sindicatos, donde está hoy a 11%. O sea que la clase de trabajo no tiene el respaldo de una asociación, una unión o un grupo donde puede negociar contratos que son favorables y razonables para la clase trabajadora. Por ejemplo, si comparamos nuestra existencia con países en Europa, en Francia, hemos visto la violencia que hubo contra el presidente Macron en Francia. Con los chalecos amarillos. Con los chalecos amarillos. Y porque allá están bien organizados, obligaron al presidente de no hacer los recortes y restarle los servicios que estaban recibiendo y aumentarle esos servicios. Los trabajadores, en cambio, en los Estados Unidos no están tan organizados, no hay una tradición tan firme y fuerte como la hay en Europa. Y en ese hubo, pero no la hay ahora. ¿Y podría cambiar, podría tomarse más conciencia de que el trabajador tiene que participar más activamente? Bueno, yo creo que se están mostrando los trabajadores AFG y los que son los trabajadores, la Unión de Sindicatos de Trabajadores Gubernamentales y otras organizaciones se han manifestado varias veces ya en Washington, D.C., se han manifestado en Chicago, en Kansas y otras partes, dirigiéndose a esta situación del cierre del gobierno, que es injusto, está chantajeando al pueblo norteamericano por el muro que desea el Donald Trump. Entonces, Jaime, ante ese panorama, ¿tú crees que con elecciones presidenciales en el 2020, es decir, estamos hablando del año próximo ya, alguno de los dos partidos, republicanos o demócratas, realmente defienden la agenda del trabajador para que se pueda pensar que con un nuevo mandato, sea quien sea el próximo presidente, las condiciones de un trabajador promedio de los Estados Unidos, su calidad de vida podría mejorar? Yo creo que no. Y la razón que digo eso es, por ejemplo, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano han sido responsables por las condiciones que está viviendo la clase trabajadora. Por ejemplo, cuando estaba corriendo en 2016 Bernie Sanders en las primarias, estaba Hillary también corriendo para ver quién va a ser elegido, que iba a representar al Partido Demócrata. Hubo unos acuerdos que iban a ayudar a Bernie Sanders. Bueno, lo que sucedió, traicionaron a Bernie Sanders. Hillary Clinton, Hillary Clinton. Y Hillary Clinton no era la mejor candidata por muchas cosas. Tenía mucho bagaje de cosas que había hecho anteriormente. Y el nombre de Clinton no era tan prestigioso como pensamos. Bueno, los resultados de eso llegó el presidente Donald Trump. Y creo que ninguno de los partidos verdaderamente representa los verdaderos deseos
y las mejores condiciones para la clase trabajadora. Por un lado, por ejemplo, el nuevo Congreso, que es más representativo del pueblo norteamericano, donde ganaron más de 120 mujeres, creo que ha sido algo muy positivo y se puede quizás lograr algunas cosas favorables para la mayoría de la clase trabajadora. Pero veremos. Yo creo que esta situación del cierre está creando condiciones de movilizar al pueblo y está mostrando los intereses de Donald Trump y los republicanos y hasta cierto modo los demócratas, que la verdad no le importa la realidad de la clase trabajadora. Nosotros tenemos que organizarnos, mantenernos en las calles y exigiendo nuestros derechos como humanos, derechos civiles y todo lo demás. Jaime Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esta oportunidad.